en nuestra vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, que seas tú hablando, Señor, a nuestra vida por medio de tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Mire, antes de entrar al mensaje, quisiera platicarles un poquito acerca de lo que ha sido nuestra vida en lo que es el campo misionero, en la parte de la preparación. Llevamos ya un año, hermanos, que entramos a CAMAT. Terminamos la parte teórica, son dos partes. La primera es la parte teórica, la segunda parte es la parte de las prácticas. Nosotros estamos por iniciar las prácticas el día 6 de junio. Nosotros nos reportamos en Toluca. De ahí de Toluca nos van a enviar a una etnia otomí del Estado de México, donde estaremos trabajando durante un año completo. Después de ese año sigue nuestra graduación, primeramente Dios, también la acreditación misionera, para luego después la promoción y poder salir al campo misionero. Nosotros tenemos un llamado al norte de África. Actualmente estamos iniciando ya por ahí cómo poder comenzar nuestro proyecto misionero para poder llegar a donde Dios nos está llamando. Por medio, en este sentido hemos comprendido, y por medio también de nuestros maestros en el Instituto Misioneros con amplia trayectoria y experiencia, hemos comprendido que el Señor nos ha llamado, pero nos ha llamado y nos muestra el camino como Él quiere que nosotros caminemos y no como nosotros quisiéramos caminar. Porque yo podría decir, yo voy a elegir este camino, yo tengo que estar en África así y tal fecha y así se va a hacer. Pero de esa manera no trabaja Dios. Dios prepara el camino para nosotros, y aunque parezca complicado, aunque parezca confuso, aunque parezca que va fuera de nuestros planes, y a veces pensamos más en lo que va a decir la gente de nuestros planes que lo que piensa Dios de nuestros planes, que lo que piensa Dios de nosotros. Así que durante este proyecto de preparación, Dios nos ha quitado esa venda en nuestros ojos y nos ha permitido y nos ha enseñado a ver a través de los suyos, para ver su camino, ese camino que nos ha preparado para nosotros. Uno de los más grandes temores de los misioneros es el que dirá la gente, porque los misioneros tienen, nosotros tenemos una pasión por el norte de África, por un país en específico que se llama Túnez. Y uno de los temores de los misioneros es cuando se les abre un camino, por decir, a Europa, ¿qué va a decir la gente? Si yo voy a esto, yo quería ir al África, va a decir la gente que voy de vacaciones, va a decir la gente que voy a gastar las ofrendas, pero es el camino que Dios abre para poder llegar a donde Él nos quiere tener. Entonces Dios nos ha estado preparando en este tiempo para ello, para poder encontrar ese camino por el que Él nos quiere hacer caminar, para poder llegar a donde Él quiere que estemos predicando el Evangelio. Nosotros somos llamados al mundo musulmán, a lo que es toda esta religión, de las más grandes ahorita, y creo que es de las que tienen mayor crecimiento actualmente. Se está apoderando de los Estados Unidos, se está apoderando de toda Europa, se está apoderando del Medio Oriente, ya lo tiene ganado, se está apoderando de África, esta religión tan grande, tan fuerte, tan potente, con tanto crecimiento. Y es a donde el Señor nos ha llamado, a predicarle a los musulmanes, y con la ayuda del Señor creo que todo es posible. Amén. Hoy quiero compartir contigo, quiero agradecer también por el apoyo que hemos recibido. El pastor Gilberto Rosales ha estado al pendiente de nosotros. Gracias, pastor, aquí en público, delante de la congregación tan hermosa que tiene. Agradecemos por estar al pendiente de nosotros, de nuestra familia. Quiero hablar contigo, hermano o hermana, un tema muy interesante, y quiero que te lo grabes: el culto artesanal. ¿Cómo dije, hermanos? El culto artesanal. ¿Alguien sabe lo que significa artesanal? ¿Alguien sabe? Levante la mano, ¿quién sabe? Algo artesanal, ¿alguien sabe? Trabajar con las manos. ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Alguien se le ocurre algo cuando escucha la palabra artesanal? Moldear. ¿Sabe qué se me ocurre a mí cuando yo escuchaba la palabra artesanal? Caro.
está caro. Algo artesanal es caro. Hay cosas, hace poquito, bueno, no, casi cuando empezamos el curso en julio, nos llevaron a un pueblo que se llama Teotitlán del Valle, allá en Oaxaca. Hermano, no me va a creer, o sí me lo va a creer, no sé, pero vimos un tapete, hermanos, hecho con un telar, un tapete como de 1 metro por 1 metro, con una imagen, no sé si era un personaje mexicano muy famoso, pero era hecho a mano, artesano, completamente y 100%. ¿Cuánto le calcula usted que valía ese tapetito de 1 metro por 1 metro? ¿Cuánto me dijo? 30,000, más arriba. ¿Cuánto? 40, más arriba. Doble de la cantidad. 60, doble de la cantidad. Valía 200,000 pesos. 200,000 pesos un tapete, hermano. Porque era artesanal. Nada más porque era artesanal. Y al hablar, hermano, de esta palabra artesanal, nos imaginamos todo eso, que es caro, que es hecho con las manos, que es hecho con telar, que es tejido a mano. Nos imaginamos todas esas cosas. Nos imaginamos barro, nos imaginamos ropa, nos imaginamos cuadros, nos imaginamos esas cosas cuando escuchamos la palabra artesanal. Y quiero, antes de entrar de lleno al mensaje, que clarifiquemos estos dos conceptos primero: culto y artesanal. La palabra culto, según el diccionario, significa el honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Aquí quiero que hagamos un paréntesis en el hecho de que el culto tiene que ser de manera religiosa. Porque, hermanos, la palabra religioso, esa palabra genera un conflicto enorme en la mente de todas las personas dentro de la iglesia en general. ¿Por qué genera tanto conflicto la palabra religioso? Que tanto que lo utilizamos hoy en día como un insulto o como un concepto para una persona exagerada, para una persona que trae faldas largas, para una persona que trae el pelo muy largo, que nunca se lo corta, una persona que no usa maquillaje, una persona de esas así exageradas, de esas que se generan, de las que se generan un concepto de que no hacen eso porque es pecado y cosas así. Hoy en día utilizamos esa palabra de manera equivocada, porque la palabra religión, y es algo básico, me lo enseñaron en la primera semana, yo creo, del Instituto Bíblico. La palabra religión teológicamente significa toda acción que te acerca ¿a quién? A Dios. A Dios. Toda acción que te acerca a Dios. El culto, hermanos, debe de ser de manera religiosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al culto, ¿qué hacemos? Cantamos, leemos la Biblia, adoramos, oramos, y todo eso nos acerca a Dios. Cuando a mí me dicen religioso, hermano, yo no me enojo. Para mí es un cumplido, porque una persona religiosa hace lo posible por estar cerca de Dios. Acá el problema es que hay religiosos direccionados incorrectamente, teológicamente y doctrinalmente. Y hay religiosos que van por un buen camino doctrinalmente, bien direccionados. Acá lo importante es identificar qué clase de religioso eres tú. ¿El que va mal direccionado doctrinalmente, teológicamente, o el que va bien direccionado teológicamente, doctrinalmente? El culto, hermano, que nosotros debemos ofrecer debe de ser de manera religiosa. Que usted venga con su mente y en su corazón, que usted venga pensando en que tiene que estar cerca de Dios y darle el mejor culto a Dios. De esa manera, ese es el culto. El culto debe de ser de manera religiosa. Ahora, la palabra artesanal se refiere a algo que está hecho de manera tradicional, con artesanía o de manera manual. En este concepto quiero que hagamos énfasis en la palabra tradición. Fíjense bien, la palabra artesanal se refiere de algo que está hecho de manera tradicional. Y también es una palabra que genera un poco de conflicto dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, la palabra tradición. Porque cuando escuchamos la palabra tradición se nos viene a la mente, los católicos
católicos son tradicionales. Aquellas religiones son nosotros no somos tradicionales. ¿Saben cómo, hermano, una persona aprende a usar el telar? ¿Cómo aprende a tejer a mano? ¿Cómo aprende a hacer esos contenedores de barro, esos jarrones? ¿Saben cómo ellos saben? ¿Cómo ellos aprenden? Porque va de generación en generación. Yo vi familias enteras allá en Oaxaca que sabían usar el telar porque iba de generación en generación. El lugar donde vendían del tapete ese de 200,000 pesos pertenecía a una familia entera y todos sabían usar el telar. ¿Por qué? Porque fue un conocimiento que se fue pasando y pasando y pasando. Fue una tradición pasar ese conocimiento. ¿Usted qué hace con sus hijos? ¿Usted qué hace con su familia? Le va pasando el conocimiento y le va enseñando y le va guiando para que aprenda a adorar al Señor. Podemos deducir, hermano, que nosotros estamos también de manera tradicional y artesanal pasándole ese conocimiento a nuestros hijos y nuestra familia para que ellos aprendan a adorar al Señor. Lo mismito, porque a veces decimos, no, es que tú crees en la Virgen porque tu mamá te lo enseñó. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a creer en Jesucristo, a creer que Él es nuestra salvación, nuestro Redentor. Pero también hay artesanos que no saben hacer su trabajo. Nosotros estamos en manos del mejor artesano, del artesano que tiene las mejores artesanías, el único perfecto que hay en este mundo. Una vez clarificado los conceptos del tema del cual hablaremos el día de hoy, vamos a ver algunos puntos importantes de cómo es el culto artesanal. Acerca del culto artesanal, el punto número 1 del que quiero hablar contigo en este día es: somos llamados a ser artesanos. ¿A qué somos llamados, hermanos? ¿A ser qué, hermanos? A ser artesanos. Quiero que me acompañes en tu Biblia en Éxodo capítulo 36, versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 36, versículo 1 y versículo 2. Me indicas con una vez cuando lo tengas, hermano. Éxodo 36, versículos 1 y 2. Amén. Dice la palabra, le voy a dar lectura y tú me sigues con tu vista. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Fíjate bien, en esta porción de la palabra estamos viendo cómo trabaja un artesano. En esta porción de la palabra estamos viendo cómo trabaja el mejor artesano que puede haber en la historia de la humanidad, en el universo, el creador del mismo, Dios. Un Dios artesano al que servimos, al que seguimos, que nos ha mostrado desde el principio, que nos ha mostrado desde el principio de los tiempos que es el mejor artesano. Un artesano que no se equivoca, un artesano que con sus propias manos, hermanos, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo, hermanos? Dice la palabra que tomó, ¿qué tomó? Barro y nos dio forma. Y luego dice la palabra que dio aliento de vida, sopló aliento de vida, nos formó de la tierra, nos formó del barro, tomó un puñado de tierra para formarnos. Mira, Dios pudo haber dicho, que se haga el hombre a mi imagen y semejanza, y chasquea los dedos y dice que se haga, como cuando dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Pero no, Dios usó sus propias manos y su aliento para formarnos. Ese mismo Dios artesano es el que le está hablando a Moisés en esta parte de la porción bíblica que estamos hablando. Para entender primero que tenemos a
artesano, primero debemos comprender una cosa importante, que nosotros somos una obra artesanal de Dios. Voltea al que está a tu lado y dile: yo soy una obra artesanal. Dile: yo soy una de las más bonitas. Tú no eres un tapete que vale 200,000 pesos. Tú no eres un jarrón de barro fino que vale 100,000. Tú eres la obra de las manos del mismísimo Dios, que con su propio aliento te dio vida, que nos dio vida. Entendamos primero que en el culto artesanal nosotros somos una artesanía del Dios artesano. Asimismo, iglesia, Dios está reflejando por medio de esta palabra que Él está interesado en el culto artesanal de nuestra parte. Pues dice la palabra que Dios eligió a ciertas personas y los dotó con sabiduría, con dones y talentos para construir el tabernáculo. Dios, hermano, pudo haber hecho un lugar y pueblo escogido, aquí se van a reunir, aquí van a venir a que vean mi presencia. Pudo haberlo hecho Dios, pudo haber hecho cualquier cosa con tan solo decirlo, pero no, dice la palabra que Dios dotó de sabiduría a ciertos hombres para que con sus propias manos construyan el lugar donde la presencia de Dios iba a descender en favor de todo el pueblo. ¿Han escuchado la canción que dice: el culto de hoy va a ser? A ver, vamos a cantarla. 1, 2, 3. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Y luego dice: derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Hasta ahí. ¿Por qué el culto de hoy va a ser maravilloso? Porque muchas veces hemos cantado: el culto de hoy va a ser maravilloso, y nos vamos iguales, hermanos. Nos vamos iguales. ¿Sabes por qué? Porque no pusimos en práctica la sabiduría, los dones y los talentos que Dios nos dio para dar un culto racional y artesanal delante de nuestro Dios. Tú construyes ese culto para Dios, porque Dios te dio el talento, Dios te dio las manos que tú tienes, Dios te dio tu mente, Dios te dio tu corazón, Dios te dio todo para que tú hagas y construyas un culto artesanal a Dios. Dios, hermano, dotó a hombres con capacidades, talentos para poder proyectar y construir ese tabernáculo donde la mismísima presencia de Dios iba a descender. Talentos para proyectar un culto artesanal. Hay personas que cantan hermoso. Hay personas que tienen el don para tocar instrumentos. Hay personas que tienen el don para esto y para el otro, capacidades. Tú tienes capacidad para hacerlo, no importa la edad que tú tengas. Tú tienes capacidad para adorar al Señor de manera artesanal. No importa si cuando cantas te sale un gallo. No importa, porque Dios te dio esa boca para adorar al Señor. Dios te dio esas manos para adorar al Señor. Dios te dio esos pies para adorar al Señor. Guarden silencio todos. Pongan su mano aquí. Concéntrense completamente. Si lo hiciste bien, puedes sentir los latidos de tu corazón. ¿Lo sientes? ¿Sientes los latidos de tu corazón? Pues lucha para que cada latido de tu corazón sea un culto artesanal para Dios. Cuando tú estás asustado, tu corazón se acelera. Cuando tú estás preocupado, tu corazón se acelera. Pero cuando tú estás en la presencia del Señor, tu corazón se acelera más. Le damos culto a Dios con el propio latido de nuestro corazón. La palabra dice que aquellos hombres eran capaces de trabajar con piedras preciosas, con maderas, con telas y las herramientas necesarias para construir un lugar donde de manera orgánica, de manera artesanal, el pueblo conocería la presencia de Dios. Así que debes comprender, hermano, que Dios te ha dado herramientas para que tu culto sea artesanal y no mecánico. Y en ese mismo sentido quiero decirte que Dios mueve el corazón de los artesanos en adoración y servicio. Dios inquieta a que nosotros le demos un culto a nuestro Dios de manera artesanal. ¿Pero qué crees?
el enemigo también nos inquieta a no hacerlo. El pecado nos inquieta a no hacer eso de lo que Dios ya nos dio la capacidad para hacerlo. El pecado contamina para que nosotros no podamos darle un culto artesanal al Señor. El enemigo utiliza cualquier cosa, incluso la preocupación, incluso cualquier cosa, para que nosotros lleguemos a este lugar y no le demos un culto artesanal a nuestro Dios. Nos vayamos sin levantar nuestras manos, nos vayamos sin adorar a Dios, nos vayamos sin mutarnos ni sentir nada cuando cantamos. Y el segundo punto del que quiero hablar contigo: un culto artesanal está lleno de voluntarios. Allá en Oaxaca, hermanos, hay una práctica, ¿cómo se le puede decir? Una tradición llamada tequio. ¿Alguien ha escuchado la palabra tequio? ¿Nadie es del sur? Pues voy a hablar con libertad, pues. La palabra tequio, hermanos, es una palabra, una tradición que nos generó mucho conflicto a mi esposa y a mí. El tequio, hermanos, fíjate bien. El tequio es una actividad voluntariamente obligatoria. Es una actividad voluntariamente obligatoria. ¿Cómo es esto? Pues el tequio, hermanos, allá todos los habitantes de todos los pueblos de Oaxaca están obligados a servir en alguna cosa dentro del pueblo, ya sea en las escuelas, ya sea en la limpieza de las calles o incluso en el municipio. Vas a decir tú, qué chido trabajar en el municipio. Pues déjame decirte que trabajan sin paga. Los que les toca servir en el municipio es por 2 años, hermanos. 2 años, y no crea que van 1 hora, van toda su jornada laboral de 8 horas. Están ahí 8 horas trabajando. Te toca trabajar en la limpieza del pueblo, te mandan 2 o 3 días a limpiar todas las calles del pueblo. Te toca servir en la escuela, como a mi esposa le tocó ser vocal de grupo. Ella tenía que estar en la puerta de la escuela cada cierto tiempo, o en el kinder, en la puerta del baño de los niños. Tenían que servir, hermano. Si tú vives en Oaxaca y estás impregnado, estás metido en la comunidad, tienes que hacer tequio. No es opcional. A mi esposa le dijeron: a nosotros no nos importa, señora, aquí se hace tequio. Usted ya no está en el norte, prácticamente le dijeron, y la pusieron a hacer tequio en la escuela. Es una actividad voluntariamente obligatoria. Pero, hermanos, si algo me quedó muy claro en un tiempo que yo trabajé como voluntario en la Cruz Roja, decían los paramédicos: no hay nada más fuerte que un corazón que es voluntario. Porque allá las personas, hermanos, lo hacen obligatoriamente, no lo disfrutan. Van porque si no lo hacen, hermanos, les quitan todos sus derechos dentro del pueblo. En serio, hermanos, los expulsan de toda actividad. A sus hijos no los quieren aceptar en la escuela si no dan ciertas cuotas, si no dan multas, porque son multados cuando no hacen el tequio. A nosotros nos tocó ver una pelea de unos padres de familia por allá en Oaxaca, porque estaban peleando porque una niña no había dado una cuota, casi la querían correr de la escuela. Todo, hermano, es obligatorio. Pero, hermanos, en el servicio a Dios, en la adoración al Señor, de manera artesanal, es de manera voluntaria. Y Dios mueve a los artesanos, hermanos, en adoración voluntaria. En adoración voluntaria. Yo veía a mis compañeros de la Cruz Roja que estaban ahí como voluntarios, que no recibían un sueldo y estaban toda la madrugada, estaban todo el día. Una pasión increíble por las personas, una pasión por ayudar a las personas, misma pasión que nosotros necesitamos en el culto para adorar al Señor de manera voluntaria. No porque vengamos a la iglesia, porque el pastor va a decir que no fui el domingo. Necesito cumplir para que el pastor no diga que no fui el domingo. No me pongan ahí tacha. Hermanos, si nosotros estamos aquí, es porque de manera voluntaria, porque Dios con su gracia infinita nos ha redimido con su sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, para que nosotros vengamos a este lugar y poderle ofrecer toda nuestra vida y todo nuestro corazón. En Éxodo capítulo 36, ahí mismo donde estamos, en el versículo 3,
Dice la palabra, entonces les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario, pero el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias cada mañana. Cuando se trata de un culto artesanal, hermanos, se habla de que hay voluntarios en adoración a Dios y no corazones forzados que solo construyen un culto irracional. A mí me impresiona lo que está diciendo en esta parte de la palabra, porque todo el pueblo, hermano, todo el pueblo estaba presto para la obra de Dios. Todo el pueblo, hermano, estaba con pasión ofrendando y dando de lo suyo para la construcción del tabernáculo. Sí, había personas con diferentes dones y talentos. Unos que trabajaban las piedras preciosas, otros que sabían usar tal vez un telar para las cortinas de lino, otros que eran expertos en esto y en aquello. Pero detrás de esas personas que estaban trabajando, también había un pueblo dispuesto a dar sus ofrendas para la construcción del tabernáculo. Es decir, todos, hermanos, todo el pueblo estaba presto a la obra de Dios. Todo el pueblo estaba decidido, con pasión para trabajar en la obra de Dios. Y se nota en las ofrendas de aquel pueblo. Porque la palabra dice que ya tenían lo suficiente para construir el tabernáculo, pero las personas seguían yendo cada mañana a entregar sus ofrendas. Ya no tenían que hacerlo, ya no estaban obligados a hacerlo. Incluso se les dice, ya no tenemos todo para hacer la construcción. Pero el pueblo estaba lleno de pasión, una pasión voluntaria por ver la gloria de Dios. Una pasión voluntaria, hermanos, por estar presente en aquel lugar donde la presencia de Dios iba a descender en favor de todo el pueblo. Ellos querían la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso se levantaban cada mañana sin importar si ya tenían todas las herramientas y todos los materiales. Seguían llevando sus ofrendas de manera voluntaria. Pero ¿qué pasa hoy? Nada, ya completaron para el techo, ya no voy a dar nada. No, ya completaron la ofrenda que dijeron, yo ya no voy a dar nada. No, ya hay personas trabajando, ¿yo para qué voy? Porque no te estoy hablando nada más de la parte económica. Aquellas personas acá, el pueblo estaba ofrendando de todo. Estaban ofrendando comida para los trabajadores, estaban ofrendando materiales para los trabajadores, estaban ofrendando todo lo necesario para la construcción de aquel tabernáculo de reunión. Hermanos, un culto artesanal se hace con la colaboración de personas que comprenden que deben hacer lo necesario para tener la presencia de Dios en medio nuestro. Ahora la que cantó bien, por eso no se sintió nada. Ahora se equivocó el de la batería. Y como nada más hay dos músicos y la que canta, pues van a lo mejor la que canta anda en pecado. Hermano, el culto artesanal se construye en colaboración de todos aquellos que entienden, hermano, lo que Jesús ha hecho con ustedes, de lo que Jesús ha hecho con nosotros. No tiene que ser algo forzado, tiene que ser algo voluntario, porque sabemos nosotros que Cristo nos ha redimido con su sangre, la que derramó en la cruz. ¿Quién sabe que Jesús vino y cargó todo el peso de nuestra maldad? Levante la mano el que lo sabe. ¿Quién sabe que Jesús fue molido por nuestra transgresión? Todos lo sabemos. ¿Qué nos está impidiendo para darle un culto artesanal a Dios entonces? Tenemos todo lo necesario para hacerlo. Usted ya sintió su corazón está latiendo. Usted ya vio que despertó por la mañana. Usted tiene todo lo necesario para hacerlo, para darle un culto artesanal de Dios. El voluntario en el culto, hermanos, es generoso. El voluntario en el culto es entendido. El problema es que cuando hablamos de generosidad todos piensan, ya nos van a pedir dinero. Y no es así. El voluntario, hermano, en el culto artesanal es generoso con su tiempo, es generoso con su vida, es generoso con su adoración, es generoso con todas las áreas de su vida y es entendido porque entiende, porque comprende, hermano, que es lo que tiene que hacer como un voluntario en la adoración al Señor. Y si tú quieres brindar un culto artesanal a Dios, es porque tú quieres y no porque alguien te lo dice.
Vamos a leer lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. El primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Le voy a dar lectura. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo, ¿qué? Con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará. ¿Para cuándo? Para siempre. Él sabe si tú estás cantando porque piensas que te está viendo alguien. Él sabe que estás levantando las manos para que te tomen la foto. Él sabe si estás haciendo algo nada más porque sí, no porque estás comprendiendo que es de manera voluntaria. Fíjate bien lo que le está diciendo a Salomón. De manera voluntaria. Hazlo de manera voluntaria. Con ánimo, ¿qué? Voluntario. Con ánimo voluntario. Porque dice la palabra que Jehová conoce todos los intentos de nuestros pensamientos. Conoce todo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Vas a poder engañar al de la alabanza. Vas a poder engañar al pastor y a los líderes. Pero a Dios no lo vas a poder engañar. Él sabe lo que estamos haciendo en el culto. Él sabe lo que estamos haciendo en el culto. Sabe si le estamos dando un culto artesanal o sabe si le estamos dando un culto irracional. Amén. El siguiente punto del que quiero hablar contigo. El culto artesanal es primoroso. Primoroso. Si algo podemos aprender de la creación de Dios y sobre todo la mayor creación de sus manos, que fuimos nosotros, hechos a su imagen y semejanza, es que la creación de Dios es primorosa. ¿Sabe alguien qué significa primoroso? ¿Nadie? Le voy a decir lo que significa. La palabra primoroso significa excelente, delicado y perfecto. Usted fue hecho de manera primorosa. Usted con las manos de Dios fue creado, delicado, perfecto y excelente. Así con sus defectos físicos o como quiera usted que se vea en el espejo, usted fue hecho de manera primorosa, creado primorosamente, hermano, delicado, perfecto y excelente. Leamos lo que dice, volvamos al capítulo 36 de Éxodo, pero ahora en el versículo 8. Amén. La palabra dice, ¿sí? Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de ¿qué, hermanos? ¿De qué? Así como Dios, hermanos, hizo una obra primorosa en nosotros, asimismo Dios nos refleja por medio de su palabra que nuestro culto debe de ser primoroso hacia Él, excelente, delicado y perfecto. Dice la palabra que aquellos hombres que fueron elegidos para la obra, aquellos llenos de sabiduría, iniciaron la construcción del tabernáculo con diferentes materiales. Pero dice la palabra que esta obra era primorosa, de los mejores materiales. Estaba hablando que estaban usando lino fino, la mejor tela. Estaban utilizando las mejores piedras, los mejores materiales. Y la palabra recalca la palabra primorosa, con obra primorosa. Fíjate bien lo que están haciendo el pueblo en este momento, en esta porción de la palabra. Están haciendo lo mejor para Dios. Tú fuiste elegido. Fuimos elegidos por Dios para estar aquí con su misericordia. Fuimos capacitados para rendirle culto primoroso con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma. Un culto artesanal hecho a mano, hecho con el corazón.
sin necesidad de que nadie nos obligue, sin necesidad de que alguien tenga que estar diciéndonos, levanten sus manos, sin necesidad de que alguien nos esté diciendo, pásenle a orar, sin necesidad de que alguien diga, a ver hermanos, cierren sus ojos, sin necesidad de que alguien nos esté diciendo. Y eso se volvió muy común ya hoy en día, hermanos. Se volvió muy común de que los predicadores tengamos que hacer uso de esas frases y palabras. A ver, hermanos, ¿por qué se volvió tan común eso hoy en día? La palabra de Dios está hablando de un pueblo voluntario, de un pueblo que estaba allí, hermano, dando lo mejor de su vida, haciendo obra primorosa para el Señor, porque así se hace un culto artesanal, con lo mejor que Dios nos ha dado. El Señor te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado habilidades, te ha dado la vida, te ha dado el aliento, te ha dado todo lo que tú tienes. Nada de lo que tú tienes, entiéndelo muy bien, ha sido por tu propio mérito. Nada, absolutamente nada, ni los 10 centavitos o 50 centavos que traigas en tu pantalón ha sido por tu mérito propio, sino que ha sido por medio de la gracia del Señor. Ha sido por su gracia. Dicen por allá, así que no te creas la última coca en el desierto, porque estamos aquí por la gracia de Dios, y por la gracia de Dios tenemos que darle ese culto que se merece, el culto artesanal, un culto perfecto a nuestro Dios. ¿Sabes? En Oaxaca, hermano, en Oaxaca yo he visto que hay dos tipos de artesanías: la pirata y la original. Dos tipos de artesanías: la pirata y la original. La pirata, hermano, probablemente dice, tal vez dice hasta hecho en China, o se nota en la tela. La pirata, hermano, te la dan en 30, 50 pesos, 100 pesos a lo mucho. Pero la original, hermano, detrás de esa prenda está el trabajo de las manos de una persona. Digo de las manos porque es hecha a mano. Yo traigo esta camisa, hermanos, es de lino, y estas florecitas son tejidas a mano. Gracias a Dios no me costó tan cara, porque la compré directamente con una persona que tiene telar y que trabaja allá en Oaxaca. Hay un lugar que se llama Mitla. Ahí van todos los revendedores, hermanos, a comprar todas las prendas para darlas en 1,000, 2,000 pesos. Esta en la reventa cuesta, a lo mucho que la pueden dar tal vez a los turistas, 1,200 pesos. Pero, hermanos, se nota. Usted puede tocar una camisa hecha a mano, original, y se nota de la pirata. Así también se nota tu adoración pirata. Así también se nota tu adoración original. A lo mejor tú no la ves, a lo mejor tú no lo sientes, pero se nota la adoración pirata de alguien que viene y adora a Dios nada más porque sí, porque le dijeron o porque quieren que lo vean. ¿Qué clase de artesano eres tú? ¿Un artesano que hace piratería? ¿O un artesano que con sus propias manos hace algo original, algo primoroso? Algo primoroso. Si tú has venido a este lugar, que se ha construido para que la presencia de Dios descienda sobre cada persona, entonces debes de comprender que tu adoración debe de ser artesanal y primorosa. Amén. Número 4 y último: el culto artesanal hace descender la gloria de Dios. Éxodo 40, 34. Dice la palabra de Dios. Quiero que te pongas a tus pies. Éxodo 40, 34. Lo vamos a leer todos juntos. Para que se escuche bien, voy a contar hasta 3 y todos juntos lo leemos. ¿Correcto? 1, 2, 3. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué llenó la gloria de Jehová? El tabernáculo.
¿Qué es el tabernáculo? El lugar de reunión. El lugar de reunión. Luego de que Dios le dijera todas las especificaciones de construcción a Moisés y eligiera a los encargados de la proyección, de la construcción de la obra, y que se eligiera también al sacerdote, el cual vestía también vestiduras artesanales. Luego de todo esto dice la palabra que Jehová llenó el tabernáculo con su presencia. ¿Sabes por qué fue lleno el tabernáculo con su presencia? Porque hubo participación de todo el pueblo. Porque unos forjaron las piedras, porque unos cosieron las telas, porque otros adoraron al Señor, porque otros cortaron madera, porque otros fueron por provisiones, porque otros hicieron esto y aquello, porque otros cada mañana se levantaron para traer ofrendas para que la obra siguiera caminando. Fíjate bien, todo el pueblo en unión, con sus dones, capacidades y talentos, con el objetivo de que la obra siguiera caminando, porque todos decidieron darle un culto artesanal a Dios. Debemos comprender que la gloria de Dios desciende y llena toda la casa cuando el culto es artesanal. Cuando el culto es artesanal. Todos sabemos aquí que somos una obra artesanal de Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos aquí hay que son artesanos en las manos de Dios? ¿Cuántos artesanos en las manos de Dios hay? Yo te invito a que le demos un culto racional a nuestro Dios. Pero de verdad, hermano, un culto racional. El apóstol Pablo habla sobre esto y es muy específico. Nuestro culto debe de ser racional y no irracional. Nuestro culto debe de ser artesanal y no pirata. Así debe de ser nuestro culto. Así que yo te invito, hermano, a que hagas todo lo que esté en tus manos para que este culto sea primoroso a nuestro Dios. Sé generoso en tu adoración. Sé generoso en tu tiempo, en tus energías. Sé generoso en todo. Yo te invito, puedes pasar a este lugar, puedes quedarte ahí, pero te invito, hermano, te invito a que lo des todo en esta tarde, a que le des el mejor culto a tu Dios. El pueblo se levantaba cada mañana, sin que Moisés, sin que los constructores le dijeran que siguieran, porque ellos ya tenían todo para la construcción. ¿Qué quiere decir? Que eran voluntarios y se levantaban sin que nadie les dijera. ¿Qué quiere decir? Que no esperaban a que sonara la trompeta, que no esperaban a que sonara la señal, que no esperaban a que les dijeran. Ellos llegaban cada mañana